Muy bien, comenzamos entonces la educación física en y para una sociedad más justa, a cargo del doctor Rodolfo Rosengart, profesor y licenciado en educación física, especialista en metodología de investigación, doctor en ciencias de la educación, ex rector del ISEP de La Pampa. Con ustedes entonces el doctor Rodolfo Rosengart. Lo vamos a recibir, por supuesto, con un gran aplauso. Bien, mientras se prepara Rodolfo, les recordamos que toda la información del evento está circulando a través del grupo de WhatsApp que hemos generado para tal fin. Quien todavía no esté, le avisa a los chicos allá al frente y lo incorporamos para que puedan tener toda la información durante todo el recorrido que vamos a tener en estos 4 días. ¿Estamos listos? Parece que sí. Vamos a ver. Vamos. Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Ya? ¿Atrás? ¿Escuchan bien? Gracias. Bueno, la verdad que lo mío también empieza por agradecimiento. La verdad que me siento muy honrado de la invitación, de estar acá compartiendo con ustedes. Le decía hace un ratito al intendente que a la falda yo la conocía por turismo, digamos, ¿no? Por haber pasado muchas veces por aquí. Y después de estar en otros lugares de la provincia de Córdoba, en eventos académicos, compartiendo con colegas, parece bueno, que la falda también asume este otro lugar como un polo académico. Me parece muy interesante de destacar y en ese sentido, la verdad que es un orgullo estar acá en este momento, de alguna manera ando colaborando con este puntapié inicial. Que además por lo que vi hoy, en el rato que estuve, no es solamente este congreso, sino que parece que la Municipalidad de La Falda tiene una dinámica de trabajo con todo el tema de las actividades corporales, muy interesante, muy profunda, continua, y que de alguna manera este congreso le da una proyección, o sea, esa misma política de acercar a la gente o con la gente la actividad, y emergiendo una preocupación, como decía Rodrigo, que le da el tono, le da el contenido a este encuentro. Me parece que se conjuga entonces el interés y la importancia de promover la actividad física para todos, con todos, pensar en la escuela como un lugar donde la sociedad tiene destinado tan importante para la formación de ciudadanos y entonces la educación física y estas prácticas de movimiento son tan importantes. Esto, digamos, emergiendo la preocupación por la convivencia, la preocupación por digamos, lo que nos une y el modo en que las cosas nos unen o nos relacionan. Es decir, de alguna manera es un congreso de política, un congreso de política educativa. Y vamos a hablar de eso, o sea, si nos convocan para hablar de estas cuestiones, para hablar de convivencia, de una sociedad más justa, estamos hablando de política. Digo, no tener miedo a hablar de política. Política vinculada con nuestra tarea. Política que tiene que ver con, vamos a desarrollar un poquito más. Digamos, yo me atreví a traer desarrollo en este sentido y tratar de vincular estas cuestiones, esta preocupación política, porque la convivencia es eso, con la tarea educativa y centrar fundamentalmente la escuela, que es donde más he recorrido y donde además tiene que ver con la propia identidad del profesor de educación física, más allá de que hoy por hoy se desarrollan
multitud de ámbitos. La escuela es un poco el origen y la marca de identidad, es decir, la tarea educativa. Entonces, marcar la educación física, y vamos a rastrear un poco algunos aspectos históricos de la educación física, para ver cómo nos hemos ido conformando como disciplina. Así que yo espero en este rato que vamos a conversar no errarle a las intenciones de la invitación, espero poder de alguna manera responder a las expectativas de los organizadores. En ese sentido agradezco mucho a Rodrigo, a Desiree, al señor Intendente, al equipo de trabajo, y arranco. Bueno, y arranco por una reflexión que hace un sociólogo francés, un tal Duvet, que dice que el espíritu de la época es de pasiones tristes. Esta preocupación para la convivencia no es casual. Él dice, hoy se puede acusar, denunciar, odiar a los poderosos o a los débiles, a los muy ricos o a los muy pobres, a los desempleados, a los planeros, diríamos acá, a los extranjeros, los migrantes, como dijeron recién, a los políticos, también a las mujeres, a los homosexuales, a los pueblos originarios. Se puede. Hace no mucho un político dijo que había que meterle bala a los mapuches. Lo escuchamos todos, supongo. Se desconfía de la democracia de alguna manera como acusada como esta sospecha siempre de corrupción y de poca efectividad. Las iras y acusaciones tienen carta de ciudadanía, circulan en las redes, circulan en los medios de comunicación. Y de alguna manera nos comprometen a todos y hasta a veces nos sentimos tentados a participar, ¿no?, de esta cosa del odio hacia el otro. Y todo esto, y esto dice este sociólogo, lo mira desde Europa, pero para nosotros es tal cual, todo esto está asociado al crecimiento de la desigualdad. O sea, el problema, o por lo menos un problema muy asociado a esta época de pasiones tristes, a este odio, a esta dificultad de la convivencia, tiene que ver con el crecimiento de las desigualdades a nivel planetario, entre países, entre sociedades y al interior de las sociedades. En Europa se ve con los migrantes, en Argentina se ve con muchas categorías sociales, que se mencionábamos ahora. Cuando hablamos de desigualdades, hablamos de desigualdades de acceso a bienes materiales, pero también a bienes simbólicos, a la cultura, a las experiencias que pueden ser provechosas. O sea, la participación en experiencias que son de crecimiento, también hay desigualdad en el acceso a posibles experiencias. Por ejemplo, experiencias ligadas a la actividad física. Por eso es tan importante establecer políticas públicas que promocionen y acerquen realmente a la gente, se acerquen a la gente con la propuesta de actividad física. Porque es una estrategia de desigualar, digamos, ¿no?, generar espacios de igualdad. Entonces, estas desigualdades tienen que ver con las riquezas y las pobrezas. Es decir, desigualdad de alguna manera es esto, ¿no?, que algunos que tienen acceso a muchas cosas y otros que tienen acceso a pocas o a ninguna. O sea que no solamente una cuestión de pobrezas, es también una cuestión de riquezas. El modo en que se acumulan las riquezas tiene que ver con los modos en que aparece y se lee y se visibiliza la pobreza. O sea, cuando miramos la pobreza, tenemos que mirar la riqueza también, porque si no, no vamos a poder hablar del tema de la desigualdad. Por supuesto, esto en nuestro campo tiene que ver con esto que decía yo recién, fundamentalmente con el acceso a ciertas experiencias, que me parece una estrategia de la democracia, ¿no?, generar un conjunto de experiencias en multitud de gente que le permitan vivir mejor. Se habla de una sociedad más justa. Este es el lema del Congreso, de alguna manera, ¿no?, más justa, inclusiva y empática. Yo diría ahí que está muy bien puesto esto, una sociedad más justa. Hablar de una sociedad justa sería muy difícil y además es tan sometido a interpretación, es tan difícil la idea de justicia y ponernos de acuerdo. Pero sí podemos pensar en una sociedad más justa. ¿Por qué? Porque la sociedad más justa tiene que ver con lo que cada uno de nosotros puede aportar para que eso se logre y en el lugar donde uno está.
Una sociedad más justa es también la que permite pequeños acercamientos a esas riquezas que decimos que a veces están solo en manos de privilegiados, de algunos. En ese sentido, anticipo una idea central que voy a desarrollar un poco más. La educación, en nuestro caso como educadores, no resuelve estas cuestiones de desigualdad en la sociedad. No podemos pretender eso. Pero sí podemos por lo menos tener dos tareas por delante. Por un lado, con los niños, jóvenes, adultos, con quienes nos toque trabajar. No esconder estas desigualdades, no disimular estas desigualdades, sino que una tarea educativa es justamente poner a nuestros alumnos, estudiantes, participantes de frente a estas situaciones donde se manifiesta la desigualdad, en particular en nuestro campo, para nosotros. Es decir, no esconder ni ignorar, sino que más bien la tarea, y ahí la escuela tiene un lugar central, de describir, de desvelar, diría Paulo Freire, desvelar estos esquemas que establecen desigualdad entre las personas. Y por otro lado, no solo desvelar, o sea, estoy hablando del problema del conocimiento. Cuando digo desvelar, digo poner de frente, es proponer conocimiento para que las personas conozcan lo que pasa. No porque nosotros le vayamos a dar una solución, pero sí las personas tienen derecho a saber lo que pasa. Y la otra propuesta para la educación es generar algo distinto. Si hay desigualdad, nosotros podemos generar situaciones no desiguales, menos desiguales, o que combatan de alguna manera esa desigualdad. Lo podemos hacer en nuestro ámbito. Y con eso estamos mostrando otro mundo posible. Entonces, la tarea educativa tiene que ver con el conocimiento, de poner en situación de los conflictos para que se vea lo que pasa, y lo podemos hacer en cada una de nuestras clases, en nuestros proyectos en la escuela o en los proyectos comunitarios, en el club. Después vamos a desarrollar a cuáles nos referimos. Y la otra es realmente proponer que la situación que nosotros proponemos sea una situación justa. O sea, nosotros proponer justicia es nuestra propuesta. Y esto también implica, digamos, considerar los elementos que hacen a la idea de justicia. Muy bien. Entonces, ahora sí. Acá titulamos esta conversación como educación física en y para una sociedad más justa. Los temas enunciados en el Congreso, que fueron dichos recién: educación física y convivencia, prácticas corporales, una sociedad más justa, una sociedad más inclusiva, una sociedad empática. De alguna manera, la educación física, la escuela, o podríamos decir en términos más generales, no solo la escuela, la educación física donde se exprese, de alguna manera participa en lo que pasa en la sociedad, no somos una isla. Y lo que también recibimos del conjunto social, digamos, todas las situaciones, como para nosotros enfrentar la realidad y poder trabajar en la tarea educativa. Esto nos llevaría, o sea, esta temática, de alguna manera, la temática del Congreso, nos llevaría a pensar en algunos ítems, en algunas cuestiones. Educación física, escuela, cultura. Estoy poniendo términos de los que tenemos que hablar, que tienen que ver ya con la educación física. Cultura de movimientos, concepto que yo utilizo más que cultura motriz o cultura corporal o prácticas corporales, me parece que es más amplio y nos permite manejarnos más con la idea de cultura. La idea de sociedad, la convivencia, la salud, que tiene mucho que ver con nuestra tarea, la idea de justicia asociada a la diversidad, la idea de igualdad que planteábamos recién. No puede estar lejos la idea de inclusión, y la inclusión quiere decir reconocer al otro y darle lugar, y esto también es, y de esto van a hablar en las conferencias, así que muchas de estas cosas yo voy a nombrar y voy a pasar bastante rápido, sabiendo que hay otros espacios donde se va a desarrollar esto con mucho más profundidad y más especialidad por parte de los colegas. Hablamos de derechos, se mencionó recién acá en la mesa, la idea de los derechos humanos, la idea de los derechos de los otros.
Y para eso entonces tenemos que poner en tensión cuestiones ligadas a género. Y cuando hablamos de género tenemos que hablar de patriarcado. O sea, el género es una manera de mirar las relaciones entre las personas, y las relaciones entre las personas en nuestras sociedades está dominada por una estructura material y simbólica que denominamos patriarcado, y que tiene unas aristas que tenemos que desnudar y que tenemos que tensionar en nuestra práctica. En la idea de discapacidad, la discapacidad entendida como un problema del otro o como un problema social, como un problema de todos. La discapacidad, digamos, entendida no como una deficiencia, la discapacidad entendida como una funcionalidad. ¿Sí? Hoy por hoy se está hablando de la teoría social de la discapacidad, uno discapacitado en función de lo que el ambiente le propone, le permite. Por supuesto que hay personas diferentes y somos todos diferentes. Pero entender la discapacidad no como un problema del otro, sino como un problema que nos incluye y que eso nos tiene que poner en movimiento. También problemas ligados a la etnia, raza, es decir, a los grupos culturales diferentes y sus accesos. La idea del juego no puede quedar afuera de una propuesta ligada a una sociedad más justa, empática, igualadora. El juego es un momento óptimo, quizás mejor, para poder de alguna manera abordar todas estas cuestiones. La educación física necesita recuperar, y la educación en general necesita recuperar la idea de juego. Y entonces acá, digo, lo que hay en todo esto es un proyecto político y pedagógico. Es decir, hablamos de política, estamos hablando de estas cosas, si no, no podemos hablar de didáctica. Cuando hablamos de didáctica, cuando nos metemos en la enseñanza, el contexto de lo que hacemos es esto, es todo esto que estamos diciendo. Entonces digo que la escuela y la educación física participan de un proyecto político-pedagógico. Político porque tiene que ver con todo esto, con la convivencialidad. Y pedagógico porque esa es nuestra tarea, la idea centrada en la enseñanza. Vamos a dar un concepto de lo político. Tomo de un autor, Antonio Campillo, él dice: la vida política comienza allí donde alguien dice nosotros y actúa como tal. Así, el acto de decir nosotros es al mismo tiempo una manera de hacer que ese nosotros llegue a ser. Efectivamente. No se limita a nombrar una realidad preexistente, sino que más bien la crea, la instituye. Es decir nosotros, a veces es bueno, estoy con alguien, decimos nosotros. Pero cuando hablo de la categoría política de nosotros como conjunto, estoy creando un nosotros, estoy creando un conjunto, estoy creando algo que nos vincula. Nosotros los pobres, nosotros los mapuches, nosotros los profesores de educación física, nosotros los argentinos. Estamos estableciendo quiénes somos esos nosotros. Entonces ahí, esta pregunta de lo político por el nosotros, digo, ese nosotros entonces crea identidad. Cuando se establece en nosotros se va generando aspectos de identidad. Incluye a un conjunto y deja fuera a otro. No es posible, nunca es posible, que un nosotros que incluya a todos. Algo que hablemos muy abstractamente de nosotros como humanidad. Ahí sí nos incluye a todos. Pero cuando identificamos colectivos que interactúan, siempre ese nosotros incluye y excluye. Entonces, ahí me pregunto, ¿quiénes somos los nosotros cuando nos identificamos? ¿Qué sentimos que somos? ¿Cómo nos identificamos? ¿Cómo nos nombramos? Decimos nosotros, y después de nosotros, ¿qué decimos? ¿Qué le agregamos para darnos identidad? ¿Cómo somos en relación a los otros? Y acá viene un tema que también es tan político como la identificación de nosotros. Ese nosotros, cuando lo identificamos, ¿cómo se vincula con los que no son nosotros? ¿Cómo le damos inclusión de alguna manera en lo que pensemos? ¿Pensamos en nosotros o pensamos solo en nosotros? Acá vienen estos términos que se manejaron hoy: tolerancia, que es un término que yo lo pongo en sospecha, ¿no? Porque tolerancia parece como que, bueno, yo, está bien, te voy a tolerar porque soy bueno, ¿no? Nos puede traer algún significado de cierto desprecio por el otro, sin calarlo.
Claro que peor sería la intolerancia, ¿no? Es un problema con esta palabra. Tenemos un problema. Entonces, bueno, está muy bueno usar la palabra convivencialidad, porque ahí estamos pensando, bueno, todos esos nosotros, ellos, los otros, ¿cómo hacen para vivir juntos y tener un proyecto común? La competencia aparece también, porque se nombró como parte de esta manera de convivir. ¿Cómo la manejamos? Tenemos que preguntarnos. Lo ponemos por delante, lo ponemos como una parte, lo ponemos como un objetivo. Nos configuramos como sujetos competitivos o la competencia es un aspecto para aprender cosas de la vida. La idea de reconocimiento, ese otro, el otro, ¿qué lugar le damos en el reconocimiento de lo que el otro trae, lo que el otro sabe y lo que el otro puede? Y todo esto como sujetos ciudadanos. Todo esto se puede hacer la pregunta en cualquier colectivo que uno esté pensando. Pero además esto me parece que nos tenemos que preguntar como docentes. Es decir, las preguntas que nos hacemos como docentes son estas, pero particularizadas a nuestro propio mundo. O sea, se expresan después en forma concreta. Entonces, retomo esta idea de educación física en y para una sociedad más justa. ¿Por qué en una sociedad más justa? Porque digo, solo en una sociedad, en un marco social de justicia, y esto quiere decir un acceso igualitario, o lo más igualitario posible, a los derechos, al conocimiento, a la cultura, solo en este contexto puede desplegarse una propuesta educativa justa, plena. Es decir, acá tenemos solo una sociedad con grado de justicia aceptable puede haber una propuesta educativa aceptable. Ahora también, lo que hagamos, como decía al principio, en nuestra propuesta, si de alguna manera intentamos interrumpir ese fluir de la desigualdad, también va a generar condiciones sociales diferentes y la posibilidad de construir con otros una sociedad más justa. Por lo tanto, nuestra posición recibe de la sociedad y también envía a la sociedad. Somos sujetos activos en ese sentido. Somos sujetos de enseñanza, sujetos pedagógicos, sujetos de la cultura del movimiento y sujetos de la política, sujetos de la vida cotidiana y de la vida con otros. En ese sentido pensaba que podríamos pensar en una agenda escolar, decir, bueno, esto cómo se traduce en las cosas en las que hay que ocuparse de algún modo. Por lo menos de pensar y después de diseñar. La construcción del nosotros y los otros. Estar preocupados por eso. ¿Cómo construimos en la escuela? ¿Cómo construimos en nuestra propuesta de prácticas corporales o prácticas de movimiento? En la comunidad cuando trabajamos, en los grupos escolares o interescolares donde trabajamos, ¿cómo construimos ese nosotros? ¿Es un nosotros contra otros? ¿Es un nosotros versus ellos? ¿O es un nosotros que puede dar lugar a decir, tenemos algo en común, pero también podemos flexibilizarlo y podemos darle lugar al otro y podemos entender al otro? O sea, ¿qué tipo de nosotros y otros? Que es, en definitiva, la convivencia, la vida colectiva, la cultura deportiva, que tiene muchas paradojas y ambigüedades o ambivalencias. Por un lado, puede generar inclusión, de hecho lo hace, lo sabemos por experiencia. Pero los formatos deportivos competitivos que a veces copiamos sin darnos cuenta, son, digamos, esencialmente jerarquizantes, selectivos, segregados en cuanto a género. ¿Sí? O sea, con el deporte podemos hacer muchas cosas y podemos establecer políticas de inclusión, pero también si nos atenemos a que en cualquier lado donde estemos tenemos que aplicar la fórmula que el deporte ha mostrado y que sigue mostrando a veces muy mal y que vemos en los medios, que vemos en las canchas. Se habló acá, ¿no?, de qué pasa en la competencia muchas veces. Bueno, si eso no sabemos transformarlo en el lugar donde nosotros trabajemos, estamos reproduciendo. No es posible la neutralidad. Aportamos en un sentido o en el otro para esta convivencia.
Esto de iguales y desiguales que venimos nombrando, ¿a qué se refiere? Condición de etnia, sexo, clase, diversidad, discriminación, separación y jerarquía. Incluso pensemos en esta idea de la democracia griega, pongo acá como ejemplo. Acá decimos, los griegos fundaron la democracia. Los griegos decían, el demos era un grupo que se llamaba de los 400, y esos eran los nosotros. Y nosotros decían, somos todos iguales. Y así somos los ciudadanos. ¿Quiénes somos? Propietarios, varones, adultos, que hablan el idioma local. Todos los demás que son miles no son parte de ese nosotros. Esta democracia griega, muy interesante, y que nos da pie a tantas cosas, sin embargo ya nació con una exclusión muy grande. En una sociedad asentada sobre la esclavitud. Bueno, hay que entender esta cuestión entonces, nosotros, ¿cómo es ese nosotros? Nosotros somos los ciudadanos, los demás no lo son. Los ciudadanos, que se llamaron en realidad los políticos, porque los griegos eran la polis, y después los romanos hablaron de civitas, y ahí viene la palabra ciudadano, pero es equivalente, es decir, los que viven en la ciudad, los que viven en comunidad y los que tienen parte en las decisiones. Bien, igualdad en la convivencia es enseñar a cada uno aún en la diferencia. Y la diferencia vamos a nombrarla. Cuando hablamos de igualdad, no excluimos la diferencia, más bien al contrario. Incluir y reconocer los derechos culturales, identidades colectivas, por ejemplo, cuando seleccionamos los contenidos. ¿Qué contenidos seleccionamos? Aquellos que nos vienen de los medios dominantes, las prácticas que vienen del extranjero. Le damos lugar a los juegos y las producciones de nuestros grupos de trabajo, ancestrales, de los pueblos originarios, de los propios juegos que inventan nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestros jóvenes, en nuestras comunidades, en los barrios donde se juega. ¿Le damos lugar? Bien, esto para preguntarnos. Yo creo que esto está creciendo mucho. La educación física originariamente no le daba lugar a esto. En este sentido, una palabra que se usa mucho es repolitizar los campos de la experiencia, los espacios de interacción social. Repolitizar en el sentido qué nosotros estamos construyendo y qué convivencia estamos proponiendo. El concepto de ciudadanía, decía recién, ¿no? Que tiene que ver con la participación, la toma de decisiones. En la escuela y también en las organizaciones barriales, cuando nosotros intervenimos, una de las cosas que tenemos que hacer es enseñar a legislar. O sea, enseñar a un ciudadano no es solamente decirle, bueno, vos vas a tener que votar. Eso es importante, que aprenda a votar. Como decía Platón, si no hablamos de política, si le tenemos miedo a la política, van a terminar gobernando los peores. Bueno, esta idea, o sea, no escaparle a la idea, porque más bien tenemos que decir, bueno, todo el mundo tiene que ser protagonista de lo que pasa, pero no solamente de aceptar, bueno, elijo a uno a otro, sino además ser legislador. Y esto implica que en nuestras clases propongamos toda la situación de la regla. La regla es un tema permanente en nuestras clases y en nuestras propuestas. La adaptación, la creación, la revisión de las reglas que proponemos para las actividades. Los chicos tienen que aprender a legislar desde muy pequeños. Desmantelar la mirada del conquistador. Esta mirada colonialista, es decir, que lo único que vale son esas prácticas que nos traen y que vienen en inglés, ¿no? Por ejemplo. No estoy negando su valor, digo que no son las únicas. Y además esto nos da posibilidad de incluir a aquellos que no participan de esta lógica, por ejemplo, de lógica deportiva. Enseñar que una escuela plural que enseñe todo, que accedan los chicos a las riquezas que decíamos recién, y no que empobrecerlo con poco contenido, y a la cultura universal. Lo otro es la escuela como un lugar justo. La escuela y todos los ámbitos donde trabajemos. Tiene que haber justicia allí. Tenemos que mostrar que la justicia es posible. Si no, ¿qué queda para el futuro? Y esto significa resolución democrática de conflictos y respetar los derechos de los niños. Conocimiento con inclusión, bueno, educar en ciudadanía, habilitar lo público a los nuevos, a los otros, para esta construcción de lo común.
Muy bien. Algunas imágenes para ilustrar algo de lo que estoy diciendo. Dice Caetano Veloso que de cerca nadie es normal. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Y con esto planteamos que la igualdad no es una cuestión de homogeneización. O sea, respetar la igualdad no es que todos tengan que ser iguales, sino que en todo caso, que cada uno pueda tener los mismos derechos, portando sus diferencias. Diferencias de género, diferencias de diversidades sexuales, culturales, económicas, de localización, de barrio. Esto es difícil, porque se mantiene a nivel social estigmatización, ¿no? Este dibujo me parecía dramático, pero real, ¿no? Ya está, cómo está el juego de los niños, esto está de alguna manera, ya hay unos y otros, ¿no? Y que tienen distinto acceso. Pero bueno, fíjense, la sociedad, una sociedad modelo que tenemos nosotros en Estados Unidos. Fíjense, esto está tomado de un documental en Estados Unidos. Ahí dice, nosotros, los alumnos de esta escuela Clinton, dice, no queremos negros. Esto es raro. La siguiente dice, nosotros, traigo a propósito de ustedes nosotros, que hablábamos recién, nosotros no queremos ir a la escuela con negros. El tercero, hicimos una huelga, están haciendo una huelga, están haciendo una protesta por la política integracionista que en algún momento empezó en Estados Unidos, pero con esta resistencia. Dice, huelga en contra de la integración. La palabra que a nosotros siempre nos cae simpática, ¿no? La integrar. Pero claro, en este contexto social donde se criaron estos chicos, o sea, hay una relación. ¿Qué hace la escuela frente a esto? Reproduce